cosa, yo he empezado a ser cada vez más, menos dado a juzgar lo que hacen los responsables de las instituciones, porque finalmente ya con lo mal que yo hice es suficiente para que mejor me calme. Pero estaba viendo una cosa muy rara en la información somera, porque no puedo entrar en detalles. Hubo un incidente, al día siguiente del Día de la Madre, hubo un incidente que consistió en que se suspendió el servicio de trenes, porque los maquinistas hicieron un paro. Bueno, eso a mí no me asombra y esas cosas ocurren. Pero luego, en las noticias, así brevemente, ahí entre las correteos de los nietos y el cuento que había que contarles, vi que la cuestión del diferendo de los maquinistas se había resuelto y que bueno, se reanudó el servicio, lo cual también es normal, pero hay algo que me quedó sonando en las orejas y como son muy grandes, pues yo me aturdió un poco. Hablan de la empresa que opera el... Sí, me llamó la atención a mí también. Entonces, no, yo no digo nada, no sé si es bueno, si es malo, la que pone no conozco el nombre de la empresa. Todo, sí. No, pero entonces me pregunto de manera así simple, como cualquier alajuelense que no entiende mucho, es que ya se privatizó el ferrocarril. Casi. Bueno, sí, porque todo el personal se lo contratan a una empresa. Yo no sabía y hasta ahora me enteré también igual que tú. Bueno, yo no estoy poniendo ni quitando rey, solo estoy diciendo, bueno, ¿cuándo se hizo la licitación para conceder, para adjudicar eso? ¿Quién es la empresa? Me dejó un sonido extraño en las orejas. No, a mí también. Y claro, yo diría, ¿qué tal si proponemos que la Universidad Nacional, la infraestructura la siga manteniendo el Estado, pero que se la entreguemos a una empresa para que la maneje, como una universidad privada? Y no digo la de Costa Rica porque yo no quiero saber nada de San Pedro, pero sí, voy a decir la nacional, a ver. No es cierto, pero digamos en el caso de los maquinistas, okay, el motivo del paro fue porque justamente le están entregando la administración ferroviaria a una empresa del Incofer. Entonces, han roto el contrato laboral. Al romper el contrato laboral, a los trabajadores se les deben pagar las prestaciones adecuadas a lo que le corresponde a cada quien. Y si son recontratados, tiene que establecerse un nuevo contrato. Exacto. El nuevo contrato puede ser que mantengan las mismas condiciones o se las mejoren. Difícilmente se las van a disminuir porque nadie va a trabajar en condiciones peores. Claro. Entonces, eso fue lo que provocó el paro, porque habían roto el contrato cambiando de dueño, digámoslo así, de administrador, y les estaban amenazando con posibilidades de pagarles menos de lo que ya venían ganando. Entonces eso fue lo que provocó el paro, y estuvo bien hecho ese paro en defensa de esos derechos de los trabajadores, pero sí puso en evidencia algo que con toda razón lo señalás, que es que dentro de la estructura del Ferrocarril Nacional, hay un monstruito ahí que está manejando el ferrocarril. ¿Por qué mejor no lo privatizan de una vez? Tal vez nos dan mejor servicio. Sí. No, y además, entonces... Pero y ahora, ¿por qué no les ofrecemos las agujas? Eso sí es un chorizo, esa carajada. Hacemos una gestión con las diferentes empresas que quieran sacar un anuncio en las agujas, hacemos una empresita y les vendemos el uso de las agujas, para ver si acaso. O toda esa bronca que hay con los bancos, uno podría pensar que están orientadas a que hagan un figuerazo, en el buen sentido de la palabra, de qué tal el escándalo que hay de los bancos que intervengan y privaticen el Nacional y el de Costa Rica. No, claro, lo que explicaste, el paro, me parece perfectamente satisfactorio. Es normal que sí, claro, en esa circunstancia haya de parte de los trabajadores una reacción que conduzca a
una renegociación, que en este caso se atrasó lo suficiente, tal vez por culpa del Día de la Madre, que hubo un día sin servicio. Pero bueno, lo extraño es eso, que yo no oí en ninguna parte, con anterioridad, que hubiera una disposición jurídicamente sostenible, legislativa, ejecutiva o paliativa o lo que sea. O lavativa. Todo lavativa. Que defina que ahora sí, esa parte va a ser privada. Y entonces, la otra cosa que me preocupa es esta. Bueno, quiere decir que la infraestructura va a estar en usufructo de una empresa privada. ¿Y esa infraestructura va a ser mantenida por quién? ¿Va a ser ampliada por quién? Porque yo oí que había unos empréstitos, por ahí un empréstito. Claro, lo autorizó la Asamblea Legislativa. Entonces, ese empréstito ahora va a ser en realidad beneficioso para una empresa privada, no para una empresa estatal. Y entonces, digo yo que se debería aclarar, ahí hay un gato enredado, que no se ha encerrado, pero enredado. ¿eh? O más de un gato. Algún gatazo. Algún gatazo. ¿A quién habrá que hablarle para que le hagan caso a uno sobre el asunto de las agujas? De veras, es que yo no entiendo por qué no lo hacen, es decir, ni siquiera se preocupan. Cualquier empresa que quisiera hacer publicidad le pone un rotulito a la aguja. Claro, se lo ves en México, claro. En todos lados. ¿Cómo que no pueden hacerlo? Bueno, y ahora que nombraron a hay un nuevo gerente o presidente, ¿cómo se llama? Presidente ejecutivo, creo. Yo no sé. Tal vez ese señor que viene ¿cómo es? ¿Cuál era la oficina esa que vigilaba los caminos y los puentes y todo? CONAVI es. Creo que sí. Sí, de ahí es donde sacaron a este señor. Bueno, si viene ahí, creo que la cosa va para peor. Sí, bueno, depende de la platina. No. Y los 1.200 millones que se gastaron haciendo un parqueo, ahí en Caldera, que no ha funcionado en 3 años. ¿Ah? Y que el pretexto es que no tenía un administrador. Puchica, Biden ese trompo en una uña, como dicen los carajillos. Bueno, ese argumento de que no se abre algo por no tener administrador es peligroso. ¿no? Sí. Porque habría que cerrar unas cuantas repúblicas en este continente. No, pero estamos poniendo de veras, es eso que está mencionando Fernando y que contaste vos, es necesario aclararlo. Es decir, no puede ser que... escándalos que se están generando en este gobierno. Corresponde a actos de los últimos 2-3 años. Es una cosa interesante. Sí, eso es nuevo. Eso no es viejo. No es. Caraballés no lo tenía así, que yo sepa. ¿verdad? Por eso son cosas nuevas. Nuevas, sí. Entonces, el bichito ese de la corrupción es presente. Es como un ADN metido. Es un virus de esos que, a lo mejor es de esos que descubrieron. Ustedes supieron esa historia, que se ha hecho los investigadores, especialmente españoles, eso también es interesante, han descubierto que han hecho unos estudios que les hace, por así decirlo, todavía no se puede decir exactamente así, pero con esos estudios de ADN han podido clasificar 85,000 nuevas especies de virus. Y entonces hacen cálculos adicionales. Es muy complejo el asunto, yo no lo entendí, por eso hablo de él. Resulta que llegan a la conclusión de que la biodiversidad del planeta realmente está representada por los virus. El número de es asombroso. Es tan grande. Pero nosotros estamos llenos de virus. Por eso, pero ahora resulta que ellos con ese trabajo han algo así como triplicado el número de especies de virus identificados. Y los medios donde más hay, eso no me extrañó, pero por supuesto el océano. ¿Y cuál creen ustedes que es el siguiente? El estómago. Los intestinos.
Claro, la flora intestinal, ¿de qué es? Los tejidos humanos. Sí, Claro que he imaginado, claro. Entonces, lo cual viene a poner un poco más en claro esa impresión que tenemos algunos de que no debemos ser tan arrogantes. Porque a lo mejor la importancia nuestra en la naturaleza es por los virus. Servir. Entre más virus tengamos, de abrigo. Medio de tránsito. De los virus, sí. Oíme, hoy venía oyendo en el automóvil a Amelia, estaba hablando sobre la forma en que se ha destruido el planeta y que ahora en el caso de Costa Rica, que no cuidan a la naturaleza y que esto y que el otro. Y entonces hay un señor extranjero, el nombre es extranjero, ¿no? Posiblemente aquí lo conozcan muy bien, yo no lo había oído. Muy inteligente y hablando precisamente de todo eso. Dice, por ejemplo, dice, ahora con eso del Zika, a los mosquitos que los persiguen echándose humo y todo eso, eso es malísimo, están destruyendo la naturaleza. Y me dieron ganas de decirle, hay que conversar con el mosquito a ver si él entiende que no debe picar a una embarazada. Sí, porque ¿cómo lo pueden comer? No, ¿cómo fue que dijo? Hay que ver si hay que evitar que se mezcle el macho y la hembra. Pero ¿cómo? Tenés que andar buscándolos. Yo no sé. Hay que ver si la ley de animales que están aprobando contempla la posibilidad de eliminar esos animalitos. Ay, qué barbaridad. Sin sanción penal. Pero yo no sabía que ese humo es malísimo para los vegetales y todo eso. Dice, según este señor, están destruyendo la naturaleza con eso. Bueno, y a los mosquitos no les hace nada, según él, ¿verdad? Siguen muertos de risa. Es un hecho que cualquier medio, que es el hábitat de una especie cualquiera, en el momento que usted introduce algo que no estaba ahí, está introduciendo un cambio que puede ser insignificante. Es decir, si usted coge una piedra de la abuela y se la lleva para el desierto del Sahara, no pasa nada. Pero es que sucede hasta en los humanos. Claro. Cuando uno se casa. Sí. Uno introduce otra persona con la cual tiene que empezar a cohabitar. Pues sí. Y empieza uno a descubrir las diferencias. A descubrir diferencias. Los primeros años. Mi abuela materna decía que el matrimonio eran como dos piedras en un río dando vueltas hasta que terminaban redonditas por allá. No, claro, de veras, que así es. Los primeros años del matrimonio, por eso ahora no duran, no aguantan nada. 1 o 2 años. O llegan a posteriori, primero una práctica matrimonial y después tal vez el matrimonio. En la forma que lo conocemos. Bueno, por eso, oyéndolos, me recuerdo una observación sobre el crítico que le decía a los que se quejaban de la guillotina en tiempos del terror en Francia, ¿verdad? La guillotina, horrible. Y era claro, era un católico monárquico el que hacía esa crítica. Entonces viene otro y le dice, bueno, un momento, yo no hago tanto, usted tan exaltado con la guillotina, si tanto tiempo que estuvo contento con el uso de la hoguera. La verdad es que en materia de armas o de instrumentos, no de armas, de instrumentos para quitar la vida, ¿verdad? La hoguera, obviamente, ¿verdad? Estaba el que hacían en España, ¿cómo se llamaba? El torniquete. El torniquete que le hacían al cuello. Sí. El garrote vil. El garrote vil. Que lo sentaban a uno así en una sillita, le ponían un cuerito aquí y por atrás empezaban a atornillarlo, a darle vueltas hasta que lo iban asfixiando y quebrarle la nuca. Y aquellos que los descuartizizaban. Eso lo hacían aquí en América. Sí, que claro. Con caballos de las 4 extremidades. El fusilamiento. La decapitación por sable.
Que la decapitación por sable Los japoneses tiene su tienen- ciencia, porque Su ciencia. sí, tiene su ciencia. Primero, a los que les van a cortar la cabeza con el sable, les rasuran la parte de Exacto. atrás de la nuca y les ponen ahí una especie de ungüento, entiendo yo. ¿Para qué? Para que resbale el cuchillo. Creo que sí, pero además los hincan, los ponen en cuclillas, hincados, y el experto en pasar el sable usa un sable que tiene una punta ¿verdad? Especial, y con la punta primero punza una parte de la columna o del cuello, con lo cual uno tiende a estirar la cabeza automáticamente y ahí manda el leñazo, como hacen los toreros cuando clavan la espada, que tiene que pasarla ahí por un punto determinado para que pueda entrar al corazón de los toros. Que ¿verdad? dicha que esa experticia es tuya y no de un verdugo. Pues. Y está el ahorcamiento también, Sí. que también tiene su ciencia y su El, técnica. el no es tan ahorcamiento, en Londres había una horca para los que cometían delitos de cierta índole, como la piratería en alta mar, y eso le correspondía a lo que ahora llamaríamos el Ministerio de Marina, no sé cómo se llamaba entonces. De Marina Bolio. Y una de las características es que cuando condenaban a muerte, ahorcaban a la inglesa, claro, pero a los que habían cometido actos de piratería o de, ¿cómo se llama?, sublevación en alta mar, los ahorcaban con una soga muy corta. Y eso significa que duraban mucho aleteando. Entonces, Lo jalaban, no me digas. no, hay una razón. Yo no Sí, soy tan experto como vos. el golpe es lo que te desnuca. Pues Sí, entonces, claro, pero sí, esa es la forma de la caída. Sí, claro, pero si lo hace muy corto, entonces lo que hace es aleteaba estrangularte. y pataleaba, y a eso le llamaban el baile del almirante, del almirantazgo. El baile del almirantazgo. Qué bárbaro. El almirantazgo. Bueno, como el caso de los guillotineados, que al principio la cabeza caía y rodaba. Sí. Y, por supuesto, brincaba naturalmente, ¿verdad? Que Sí, rodaba. pues, físicamente estaba. Después pusieron la canasta, Sí. para que cayera dentro de la canasta. La canasta básica que se llama. No. A la par de la guillotina donde caía, Sí, poníamos claro, la canasta claro, para que claro. la cabeza no saliera rodando. Que decían que Luis XVI, la cabeza había llorado cuando cayó. Después se dieron cuenta de que por unos instantes la cabeza tenía algún grado de conciencia final, digámoslo así, por Sí, eso, sí, por claro. eso el Sí. llanto de Luis. Después entiendo yo que le pusieron una especie de pin así a la canasta, donde el verdugo, una vez que cortaban la cabeza, tenía que llegar a agarrar el cuero cabelludo y clavar en el pin ese la parte del cerebelo para garantizar, digamos, que estaba bien muerto. No, hombre, es terrible esa carajada. Bueno, yo escribí una historia de la invención del básquetbol, ¿verdad? ¿Cómo? Parecida. En algún lugar de los Países Bajos se adoptó la guillotina, pero de manera muy sistemática. Tengo que quitarla mucho, entonces la gente empezó a pedir que el espectáculo mejorara, entonces pusieron una canasta y la gente anotaba el número de Cabezas. cabezas que entraban y las que no entraban. Pero en el otro caso, uno podría pensar que aparte del fútbol podía tener un origen ahí también. Ah, sí, por supuesto. No, también tengo la historia del fútbol. Yo sé que también se dice eso, es que no lo quise decir. ¿Cómo lo asociaste con eso? Yo no sé, pero yo leí en algún lado de alguna tribu que jugaba con las cabezas de Esa es la que yo algo así inventé. como fútbol, ¿o fuiste vos? No, pero No sé a dónde lo leíste, pero de veras leí es algo. probable. Sí, Es sí. muy atractiva la idea de coger la cabeza del Muy enemigo, atractiva la idea. forrarla en algo y empezar a jugar fútbol con ella. En la época bárbara, no ahora. Sí, ahora, claro. ahora somos civilizados. Así. Bueno, en dichoso. otras épocas ponían las cabezas empaladas. Las Palados ponían en así, un palo. claro. Como están haciendo ahora los abigeos en Guanacaste, que cortan las cabezas de los bueyes y de las vacas o de las reses, dejan la cabeza, a veces ahí puesta encima de una cerca o de un palo, Y como sí. para decirle al dueño, mire, ni la busque porque la matamos, ¿verdad? En el fondo eso es. Pero porque está asociado eso no al robo de la res por la res, sino
a la liquidación de las redes por comida, digámoslo de esa forma. Y esa no, pensar esa no es la res nullius, ¿verdad? No. Que es interesante, porque el abigeato había desaparecido como delito. Sí. Empezó- ¿Cómo? Sí, claro. ¿Cuándo? No Durante sabía yo. casi 40 o 50 años no había acusaciones de abigeato en Costa bueno, Rica. no había, Después en el 98, 97, 98 empezó otra vez a resurgir. Ah, ese bueno, tipo. porque no había acusaciones. Sí, sí. Ah, pero había la surgido, ley estaba. había desaparecido en la práctica. Ah, ya, Sí, ya, sí. ya. Con Sí, la claro. ley existía y existe. Sí, sí, claro. Eso me extrañaba. El asunto es el abigeato público. Res pública. Ese ese es el peor. ese sí nunca. Cuando nunca- descabezan instituciones. Sí, 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 sí. Sí, claro. La res pública, claro. La res pública, cuando le cortan la cabeza a la institución. Esa historia del arte de desarrollar nuevas maneras De matar. acabar con la vida de los seres humanos, porque la de los animales, bueno, Bueno, además está en la del gas que se nos olvidó mencionar. Sí. Y La silla mejor eléctrica. Y la silla eléctrica, Sí, 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 sí. que era igual. Y ahí La- iban metiendo el switch, aumentando la cantidad de electricidad. Ah, pues yo No, no, pero sé no era cómo- un solo niñazo, ¿no? a hombre? veces. A veces. no, estaba viendo el otro día que la Y el sistema alemán, ¿verdad? Que los metía para que se bañaran y les soltaban No, gas. bueno, que gas. el primer experimento, digamos, la primera prueba que se hizo con el llamado gas ciclón, se hizo con casi 600 soldados soviéticos capturados. Entonces, En Alemania. los alemanes lo hicieron, Sí. claro. Claro. El gas ciclón es ácido cianhídrico, cianuro de hidrógeno, pero suministrado en una forma que se había desarrollado para la agricultura, en realidad, para combatir bichos. Al ponerlo en ciertas condiciones, desprende, el gas está como absorbido. Entonces, el asunto es que se le ocurrió a alguien que tenía mucha imaginación tanatológica. Tanatológica, sí, sí. Entonces, Tanatofílica. Tanatológica. prepararon el sitio y entonces la leyenda dice que Himmler fue testigo y que le dio vómito al ver aquello. Pero eso no impidió que siguiera mandando a que lo hicieran por tal vez millones, ¿verdad? Pero eso sí, a eso se requiere no tener estómago. Claro. Qué puta, qué horror. Bueno, en fin. Qué tétrico este programa.